Importante es que Barranquilla no se ha dejado definir el concepto de Smart Cities. Eso es lo primero. Porque siempre se cae en el error y lastimosamente siempre nos dicen qué es la pauta de Smart Cities. Y a veces arrancamos desde amoblamiento urbano. Al principio los que tienen centrales de semaforización centralizadas son ciudades inteligentes. Después nos dijeron los que tienen sistemas de alumbrado público conectado son ciudades inteligentes. Los que tienen sistemas ambientales de detección ambiental son ciudades inteligentes. Y lo cierto es que los modelos de ciudades inteligentes solo tienen una cosa en común. Y desde hace rato somos ciudades inteligentes. Y son los datos en particular. El tema es con qué propósito los usamos. La primera ciudad inteligente que se tiene récord en la historia es Roma. Y Roma tenía datos. Se le moría más del 40% de su población por la calidad del agua. Usaron los datos, crearon el primer acueducto. Ya, primera ciudad inteligente. Esta foto, de las primeras fotos que existen en Europa, y eso es analítica de datos, a su manera. Había gente, no solamente lo que están viendo allí son simplemente tiquetes de impuestos. Y esas personas ahí, esas tres chicas, lo que están haciendo es leyendo y en alguna parte anotando en particular. Para nosotros, ¿qué es una Smart City? Se resume en esto. No hablo de inteligencia, es simplemente que debe ser simple. Si volvemos esto a una discusión que tengo que gastar miles de millones de pesos para volver a la ciudad inteligente y que los ciudadanos ni siquiera sepan qué es, pues no es una ciudad inteligente. Medibles, si te metes en este bus, tienes que medir el resultado. Asequibles, ¿a quién? Al ciudadano, que en realidad es lo más importante. Replicables, pero replicables como territorio y fácilmente replicables. No significa que tomemos el mismo modelo, sino lo que funciona en cada modelo, seguramente otra ciudad lo puede aprovechar. Por lo menos, vamos a hablar de otras ciudades. Medellín tiene un sistema de detección ambiental que es posible replicarlo en el resto. Pero de pronto no sucede en Bogotá. Las condiciones de tráfico en Bogotá son completamente distintas en Barranquilla. Bogotá ya tiene tráfico adaptativo en 3 zonas de la ciudad. Pero Barranquilla no necesariamente por sus características de tráfico son replicables ahí. Y al final, tecnológicas. Porque no necesariamente debo invertir en tecnología por problemas que no tengo o que no se solucionen en tecnología. Entonces, si una ciudad adolece de problemas educativos, no compres cosas tecnológicas, invierte en la educación en particular. ¿Todo de qué depende? En el uso de los datos, no es más. Sensores, dispositivos, Barranquilla ya tiene semaforización, ya tiene alumbrado público, tiene sistema de detección de multas, tiene analítica de video, todo eso está. Pero para nosotros, la ciudad inteligente tiene que ver es con la captura, procesamiento, análisis y almacenamiento de los datos. No es más en particular. Y lo más importante de esto es que estos datos deben ser abiertos. No hacemos nada, las administraciones, tomando toda esa data, procesarla si no es asequible para el ciudadano. Entonces, en realidad nuestro modelo de ciudad inteligente tiene que ver con el libre acceso de la información y el análisis de la misma. Y creamos la plataforma ADN Digital. La plataforma ADN Digital, ¿qué busca? Es simplemente un ecosistema de datos donde nos tomamos básicamente en tomar las bases de datos más importantes que teníamos en la ciudad: salud, educación, tránsito, financiera, tributaria,
entre otras, y ahora firmamos un convenio con la registraduría para acceder a la base de datos de nacimientos e identificación. ¿Esto qué nos va a permitir? O más bien, ya que nos permitió, ya tuvimos casos de éxito realmente importantes y medibles. Primero, estrategia más 60, en plena pandemia. En plena pandemia hicimos el seguimiento a todos los adultos mayores enfermos de COVID y le hacíamos seguimiento precisamente con un semáforo sencillo, verde, amarillo, rojo. Verde lo trató la EPS, amarillo estaba en el proceso de tratamiento y en rojo no lo habían determinado. Todos los días, al final del día, llamábamos a todas las EPS y les mandábamos en la plataforma decir, estos ancianos no los has atendido, ¿cómo van estos? Y con eso fuimos una de las ciudades con menor mortalidad de personas de mayores de 60 años. En la oficina de gestión del riesgo había barranquilleros recibiendo auxilio de vulnerabilidad porque sus casas estaban ubicadas o reubicadas en zonas de riesgo que no eran vulnerables. Cuando revisamos o cuando le pusimos al motor toda la información, encontramos personas que recibían auxilio con propiedades de más de 500 millones de pesos. ¿Qué sucedía? El arrendatario era el que realmente era vulnerable, no el dueño. Y hicimos una reducción del 40% en estos subsidios. Para ese 40%, volverlo a reinvertir en la gente que realmente la necesita. Hicimos un estudio de comportamiento de responsables de pago del impuesto predial. El alcalde de Soacha evaluó predios. Nosotros no evaluamos predios, evaluamos dueños. ¿Y aquí qué apareció? Ninguna ciudad del país te va a embargar a los estratos 1 y 2. Es una barbarie, porque en teoría son los vulnerables. Pero ¿qué pasa si el dueño de estas propiedades en estrato 1 y 2 es dueño de propiedades en estratos 5 y 6? Paga sus propiedades donde vive, pero lo que tiene su negocio, que es alquilar viviendas baratas, no paga. Llegamos al proceso de identificar esos propietarios y en este momento pues están llevando medidas de coacción a decirle, es que usted definitivamente sí debe pagar el impuesto predial, independientemente del estrato socioeconómico que esté ese predio, porque usted tiene las condiciones para pagarlo. Eso va a hacer que mi recaudo a partir del año entrante se crezca alrededor de un 5%. Secretaría de Salud. Hicimos el primer estudio de resistencia bacteriana. Algo que empezó con un ejercicio, empezamos a mirar en las clínicas quiénes generaban resistencia a los antibióticos. Y esto lo pudimos sectorizar en la ciudad. Tan importante es este estudio ahora, que ahora la empresa Pfizer y la empresa Procaps se inmiscuyeron en el estudio. ¿Por qué? La última molécula de antibióticos que se creó hace 30 años. No hay más antibióticos. Y la gente, como está consumiendo antibióticos por un dolor de garganta, se están volviendo resistentes. Si seguimos en esa tendencia, Procaps dijo, se me va a acabar el negocio. No va a haber antibióticos que cure a la gente. Este estudio ya se presenta el año entrante en una feria médica en Europa y es el primer estudio que hace una ciudad de este tipo. Nunca nadie lo había hecho. Pero, en realidad, esta información te ahorra dinero, tienes capacidad de inversión, pero cuando la empezamos a mirar en detalle, son más o menos los cuadros de control que usamos herramientas de inteligencia artificial pues, para poder dar todas estas conclusiones. Empezamos a notar algo extraño y que seguramente es muy común en todas las ciudades del país. ¿Y qué es? Que ni la ciudad conoce a los ciudadanos, ni los ciudadanos conocen a la ciudad, ni el mismo ciudadano se conoce.
Y tuvimos casos reales. Cuando quisimos entregar unas ayudas, se me pasó. Cuando empezamos a entregar unas ayudas alimentarias en plena pandemia, ¿cómo le echo para atrás? En plena pandemia, cuando le mandábamos el paquetico con la alimentación, el 15% se devolvía. ¿Qué sucede? 15%. Tomamos otra decisión. Empecemos a mandar un mensaje de texto o a llamar para verificar esa dirección. Y el 15% se devolvía. Cuando empezamos a mirar, es que existe un barrio que se llama Nueva Colombia y otro barrio que se llama Colombia. Y las direcciones son similares. La gente no sabía dónde vive, ni siquiera. Entonces, ni siquiera el ciudadano a veces no sabe cuál es su relación o su entorno. Y encontramos direcciones, es al frente de la tienda del cachaco. A veces encontramos en nuestros sistemas de información esa dirección. Y cuando empezamos a revisar la oferta que el distrito se generaba, esto es ADN digital. Esto se lanza el año entrante y ya es la hoja de vida de cada ciudadano de Barranquilla. Con todas sus esta es la unión de todas las bases de datos. El propósito de podernos habernos conectado a la registraduría es cómo validar la información. Y va a ser muy simple. Preguntamos cosas que estén en el cartón, pues en nuestra cédula, y además hacemos otras preguntas de seguridad sobre lo que tenemos en nuestras bases de datos. Y sobre esas bases de datos vamos a poderle preguntar a los que tienen hijos, dame el número de documento de identidad de tu hijo mayor. Entonces, esas preguntas van a hacer que se fortalezca y prácticamente pues, la persona que vea esta pantalla va a ser la persona que realmente es la interesada. Cuando empezamos no a mirar a personas, sino nos fuimos más arriba, encontramos que hay hogares que tienen todo, toda la oferta distrital. Los hijos están en los colegios públicos, los recoge la ruta. Además de eso, después se va a una escuela deportiva en la tarde pagada por el distrito. De pronto la hija mayor en la escuela distrital de arte. El abuelito va a un centro de vida donde le damos la alimentación y esparcimiento y ciertos temas de salud en esos centros de vida. Tenemos los centros de desarrollo infantil para los niños menores de 5 años. Entonces encontramos que hay familias que básicamente el distrito y el Estado les dan todo. Y lastimosamente no son las familias más vulnerables, porque las familias más vulnerables no tienen tanto acceso a la información. Entonces, cuando se enteran de los subsidios y beneficios de la ciudad, ya se ocuparon los cupos. ¿Cuál es la respuesta a esto? Ya la data la tenemos. De acuerdo a esa data, creamos esto que se llama oferta única, que es que toda la oferta distrital está en un solo sitio. Y ya empezamos a hacer pilotos. Y estos pilotos ya me han generado unos resultados en donde ya la información no está desorganizada. Ya el alcalde hoy sabe que tiene 22.864 inscritos en este momento. Y ya se empezaron a adjudicar subsidios. ¿Cuál es la idea? Dependiendo de la vulnerabilidad del grupo familiar y no de las personas, ya nosotros podemos hacer algoritmia y decir, mira, definitivamente ya te di colegio, transporte, cultura, esparcimiento. Ya podemos decirle al estrato 1 o la vulnerabilidad 0, tú tienes derecho a más cosas, empezar a priorizar. De pronto no es quitar derechos, pero sí generar prioridades. Porque a veces sucedía que el distrito generaba unas clases gratuitas de tenis y veías a niños con raquetas Babolat y zapatos ASIC dando clase. Pero puede pagarlo sus padres. Yo como ciudad no le puedo decir que no, ojo, pero sí le puedo decir, yo creo que tus condiciones financieras, a menos que me digas lo contrario,
te pueden dar para que ese niño pues lo pongas en clases privadas y yo le doy ese cupo a quien realmente lo necesita. La idea de esto es nosotros poder aumentar la base de beneficiarios, pero ya con un tema social. Es que la política pública ya se pueda redactar de manera distinta, que mis programas y servicios no tengan que ver con el capricho del mandatario que está, sino que ya tenga todos los datos y que eso se pueda generar de una manera, primero, fácil de cambiar, ¿no? Porque esto varía en nuestras ciudades. De pronto entra el sector textil en depresión, ¿sí o no? O en crisis, y te tienes que ir a cómo ayudas al sector textil. Y aquí, al final del ejercicio, lo que queremos encontrar es lo que se llama una vulnerabilidad temporal. ¿Y esta vulnerabilidad temporal qué es? Son estos hogares de estrato 3, que ambos papás trabajan, ambos se ganan el mínimo, y de pronto uno de los dos pierde trabajo. Cuando eso sucede, ya no hay una comida más, hay una comida menos. Y la idea es que el sistema nos empiece a detectar qué sucede allí y allí poderle decir como distrito, hombre, definitivamente estas cosas que tenías cubiertas en el particular, yo te las puedo acceder temporalmente. Y lo mismo para estas personas que suben y dejan de ser vulnerables, que le den ese espacio a los otros. Bueno, muchas gracias.